Buenos días, hermanos. Es un gusto poder verles. Un gran compromiso, por lo cierto, en el día de hoy, compartir con ustedes la palabra del Señor y agradecer al pastor la oportunidad, aprovechando de que él está fuera de los Estados Unidos. Soy el pastor Aldo Barceló. Asistimos a esta iglesia, para los que no nos conocen, con mi esposa Anita, ya alrededor de 2 años, así que para servirles con todo amor. En el día de hoy, ustedes vieron el texto que se leyó, ¿no? Muy cortito, dice que el Señor, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y lo que quisiera llamar la atención de cada uno de nosotros en el día de hoy es precisamente acerca de la palabra discípulo. Discípulo. Y no es casualidad, porque en los grupos de vida, precisamente a partir del día de hoy, se están estudiando, se comienza una serie de lecciones que tienen que ver con Unidos en Jesús. Y todo este comienzo, lo que está aquí, es precisamente un curso de discipulado. No creo que sea casualidad. Necesitamos nosotros ser discipulados, discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Dios quiera que así sea, ¿no? ¿Cuántos son creyentes en Cristo? Amén. Bueno, Jesús hizo discípulos. Y una cosa interesante que nosotros encontramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento y en los Evangelios de manera particular, en el ministerio de nuestro Señor hubo mucha gente que le rodeó. En distintas circunstancias y bajo diferentes momentos. Unos buscaban una cosa, otros buscaban otra. Había diversidad de intereses en tratar de acercarse al Señor. Lo que Cristo quería, lo que el Señor Jesús quería, era precisamente que sus seguidores se pudieran convertir en verdaderos discípulos. Y a veces nosotros, cuando pensamos en los discípulos, pensamos nada más que en los 12 o en los 11 que quedaron después, pero en los 12. En realidad podríamos nosotros distinguirlos a ellos como los apóstoles, pero pensar en el resto de los creyentes, lo que el Señor quería era que se convirtieran en verdaderos discípulos de Él. Jesús les encomendó a sus seguidores también la misión de hacer discípulos, dice, en todas las naciones. Nuestras iglesias, penosamente, están llenas de creyentes, pero podríamos decir que muy pocos discípulos. A los que llamó como grupo más íntimo, Él les usó esta palabra. Él nos dijo: vengan mis creyentes. Nos juntó a los creyentes porque había muchos que creían en Él. Pero los que creen muchas veces es una situación de carácter intelectual y no es más que una motivación momentánea, pero no es algo que permanezca. Él no se refirió a los suyos como creyentes. Además, les encarga que tenían la tarea de la multiplicación, pero multiplicar discípulos. Él no dice: salgan por el mundo anunciando el evangelio para que haya muchos creyentes. No era precisamente esa la idea. Yo conozco a muchas personas que son muy eruditos, que creen, pero no tienen absolutamente ningún compromiso con el Señor. Es más, en Europa hay muchos, pero muchos de los teólogos liberales, ellos no son creyentes. Y sin embargo son teólogos, creen y aceptan la Escritura, pero no son discípulos del Señor. La palabra discípulo aparece en los evangelios solamente 230 veces. Cuéntelos. 230 veces. En los 4 evangelios solamente. La primera vez que se menciona es precisamente en el evangelio según Mateo, en el
en el capítulo 5 y en el versículo 1, cuando Jesús se sienta en el monte, dice, y Él llama a sus discípulos frente a la necesidad que tenía de intimar con ellos para poder infundir lo que estaba en su mente, pero más lo que estaba en su corazón. El Evangelio según Juan, en el capítulo 15, verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre. Y escuche bien, en esto, en que llevéis muchos frutos, y agrega, y seáis así mis discípulos. La idea del discipulado. Y Juan también en el 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Ya vamos viendo la diferencia. En cambio, la palabra creyente, ¿cuántas veces cree usted que aparece? La encontramos de manera nula en los evangelios, porque el Señor no estaba buscando creyentes. Por eso es nula, porque Jesús quería que sus seguidores, es decir, sus discípulos, le representaran en una tarea no de multiplicar creyentes, sino en una tarea discipular. Yo creo que el mejor deseo que tiene un líder, que tiene cualquier gran maestro, un gran profesor, es que sus alumnos no solamente acepten lo que él les está enseñando, sino que se conviertan en verdaderos discípulos multiplicadores de lo que ha sido el esfuerzo de entregar él. Sin embargo, pareciera ser que lo que ha perpetuado, sin embargo, dentro del mundo cristiano es precisamente más la idea de creyente que la idea de discípulo. El discipulado es más que tener un conocimiento, es tener una relación de intimidad, una relación personal con Jesús, es caminar con otros y construir la iglesia. La iglesia no se construye con creyentes. Los creyentes van y vienen. La iglesia se construye con discípulos, con los que están dispuestos a querer aprender. Y no solo eso, sino también a sacrificar lo que sea su propia vida y en último término sus propios intereses. Jesús quería que sus discípulos obedecieran sus mandamientos sin importar el resultado. Y ya vemos nosotros cómo fueron esos resultados. Jesús quería que sus discípulos se centraran en las promesas eternas, no en la idea necesariamente de llegar al cielo. Jesús quería que sus discípulos vivieran una vida llamada. Observe, llamada, no una vida salvada. Jesús espera que sus seguidores cumplan con esta misión. Eso es lo que Dios espera de usted, espera de mí, espera de todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente? Vamos a analizar algunas ideas. ¿Cuál es esta diferencia? En primer lugar, quisiera que veamos una serie de diferencias entre creyentes y discípulos. En primer lugar, un creyente acepta a Jesús como su Salvador. No hay duda, pero puede no actuar de acuerdo a esa enseñanza porque no tiene ningún compromiso. Lo acepta. No es suficiente creer, pues aquello es un asentimiento nada más que intelectual, es algo que está en la mente, está en el deseo. Pero vuelvo a repetir, no tiene ninguna sustancia de compromiso. Representa un convencimiento, pero no necesariamente una conversión. ¿Crees que Dios es uno? ¿Crees en todas estas cosas? Eso es lo que dijo Santiago. ¿Crees? Bien haces. Perfecto. También los demonios creen y tiemblan. De tal manera que ser creyente no es ningún esfuerzo, no es ninguna gracia y no es una gran responsabilidad. En cambio, discípulo no solo cree, sino que obedece y aplica las enseñanzas de Jesús para su vida en todo lo que hace y en sus relaciones. Es decir, su vivir, porque para mí, como dice Pablo, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo.
Ahora, ¿qué es el vivir para nosotros? Y ahí podemos establecer la diferencia si somos creyentes o realmente somos discípulos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y probablemente los que dicen Señor, Señor, muchos son creyentes, pero no son discípulos. En segundo lugar, pensemos, un creyente escucha la palabra de Dios y la escucha con atención, con verdadera devoción, pero puede no practicarla. Es decir, no está interesado probablemente en practicarla porque no quiere deshacerse de aquellas cosas que impiden que pueda haber un crecimiento. Nos recuerda la parábola del sembrador, por ejemplo, de aquellos que oyeron, dice, con gozo la palabra. ¿Se acuerdan? Hasta se emocionaron con ella. Adoptaron probablemente hasta resoluciones importantes. No, de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Pero ¿qué dice la parábola? Que luego vino el maligno y se las arrebató. Por eso es que el Señor insiste, sed hacedores de la palabra, dice Santiago, hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los creyentes se engañan a sí mismos. Los discípulos están dispuestos a el sacrificio. El discípulo escucha, igual que el creyente, pero hay una diferencia. Vive conforme a lo que va aprendiendo y lo que va escuchando. Es el que en su vida la palabra rinde frutos, como dice la parábola del sembrador, que rinde frutos al 30, al 60 y al 100. Es que Dios no espera que los frutos de todos nosotros sean exactamente iguales porque conoce nuestras capacidades, pero lo importante es que haya frutos, frutos que solamente el discipulado nos va a otorgar. Esto es lo que acepta, esto es lo importante en la vida. El que me ama, dice el Señor, el que me ama, mi palabra guarda. En tercer lugar, pensemos. Un creyente puede limitarse a asistir a las reuniones y a los servicios religiosos. Por eso es que nuestros servicios y muchas iglesias, mega iglesias, llenos de gente, abarrotadas de personas. Nosotros fuimos miembros de una iglesia en Carolina del Norte con 13,000 miembros. Tenían que haber 3 cultos en la mañana. Salían alrededor de 3,000 personas de lo que hacía el salón principal. Y entraban otras 3,000, 3 veces en el día. Pero yo me pregunto, ¿cuántas de esas personas eran verdaderamente discípulos? La mayoría creyentes y estaban asistiendo simplemente porque era un compromiso o una responsabilidad religiosa. Hasta se sienten mal si no van a la iglesia, si no asisten a un culto. Como si estuvieran traicionando la fe o traicionando al Señor, si por A, B o C razón no pudieron asistir el día domingo al templo. Buscan los actos religiosos para sentirse bien y sentirse en paz con ellos mismos. Qué penoso. No dejando, toman muy mal el texto cuando dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Yo no voy a tener la costumbre de dejar de congregarme, me voy a congregar. Pero, ¿cuál es el resto de la actividad discipular de su vida? Ninguna. El resto de la semana es una semana como cualquiera. Todos los días pasan de la misma forma, de la misma manera. En cambio, el discípulo está comprometido a servir y dar fruto en la obra de Dios, que marca una gran diferencia. No espera que le busquen, él busca qué hacer. Si no me piden hacer nada, bueno, no hago nada. A mí nadie me toma en cuenta. Pero si no estoy buscando los medios o la forma o la posibilidad de servir, nadie va a saber que yo estoy dispuesto a querer hacerlo. Busca dónde comprometerse y lo que se le encomienda lo hace con gusto, no busca excusa, lo hace con alegría, aunque pareciera un trabajo menor. Porque para la obra del Señor no hay trabajos ni mayores ni trabajos menores.
Todos son absolutamente importantes. ¿Por qué? Porque lo hacen como si fuera para el Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre, dice el Señor refiriéndose a Él, no vino para ser servido, sino para servir. Si el Señor, que es mi ejemplo, que es el maestro por excelencia, vino para servir, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como discípulo? Tratar, por supuesto, de servir. Cuarto, un creyente suele esperar, para utilizar una expresión bíblica, panes y peces. Sacar provecho personal de cada situación. Voy a la iglesia porque ahí hay amigos, porque alguien me puede ayudar, porque, en fin, es buena gente, es un grupo selecto. Hay miles de razones, muchas razones que ustedes conocen mejor que yo. ¿Por qué? Porque su vida está centrada exclusivamente en sus necesidades. Eso es lo que hace un creyente, pero un discípulo es absolutamente diferente. Muy distinto. El discípulo, en cambio, es un pescador. Es el que está dispuesto a salir. Trabajad, dice el Señor, por la comida, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Ese debe ser el verdadero deseo de nosotros como discípulos. Por eso dice, cuando llama a alguno de sus seguidores, dice que dejando luego sus redes, le siguieron. No se quedaron a esperar, ¿y qué beneficios voy a lograr? ¿Qué cosas me van a pasar? ¿Estaré dispuesto? No hubo absolutamente ningún razonamiento de ese tipo, sino muy por el contrario. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Dice que dejaron todo. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Dice, los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ninguno de ellos preguntó absolutamente nada. Estaban dispuestos a ser discípulos del Señor. Esa es la actitud de un verdadero discípulo. No que les llamó como a algunos. ¿Se acuerdan ustedes cuando llamó a algunos o vinieron? Yo te voy a seguir, maestro. Pero espera primero que pruebe una yunta de bueyes porque la acabo de comprar. Y otro dice, pero Señor, espérate un poquito, ya en algún momento yo te voy a seguir, espera que entierre a mi padre. No es que el padre se había muerto, sino que alguna vez cuando mi padre se muera y quede libre de esa responsabilidad, entonces te voy a seguir. Y la respuesta del Señor fue, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú, sígueme. ¿Es fácil ser discípulo? No. Nadie está diciendo que es una tarea fácil. Es una tarea de severo compromiso. 5. El creyente lucha por crecer. Mire qué interesante, lucha por crecer. Es decir, por madurar espiritualmente y profundizar su relación con Dios. Siempre está en esa lucha. No es que sea una carga, pero es algo pesado. No es algo espontáneo. Siempre está como con cargo de conciencia pensando que puede hacer mejores cosas o más cosas. Sin embargo, todo se le queda en la intención y no hay una vida cristiana de sacrificio ni de compromiso. Buenas intenciones, buenos deseos, no, esta vez sí. No, pastor, sabe, mire, este año fue un mal año, pero el otro año yo le prometo. No me prometa a mí, prométale al Señor. Pero no solo le prometa, sino trate de vivir para Él. Es una vida de esfuerzo y no es una vida de compromiso normal. Ser discípulo tiene que ser la normalidad. Vivir todos los días sin la desesperación de que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, sino vivir para el Señor. Antes bien, creed en la gracia y creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, el discípulo lucha por reproducirse, porque hace suyo el llamado del Señor de ir y de hacer discípulos. Y no en un solo lugar, sino por todo el mundo. Y eso no es que vamos a recorrer el mundo, sino por donde nos toque tener que ir en ese momento por el mundo. Allí dedicarnos a eso.
Es simplemente quien hace suyo el llamado de la Gran Comisión de manera natural, de forma normal, sin aprietos. Lo tiene incorporado, por decirlo de alguna manera, en su ADN. El discípulo busca impactar a otros con la extensión de su propia vida, su propia experiencia. Por eso es que a veces le decimos a las personas o nosotros mismos creemos que es así. No tiene que ir a un seminario, no tiene que tener un discurso elocuente, sino simplemente mire mi vida, como Pablo se atrevía a decir, imítenme a mí. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. No es que le imitemos por imitar, sino que imiten la buena conducta de la íntima relación con el Señor. ¿Qué es lo que Dios espera precisamente de cada uno de nosotros? En sexto lugar, creyente. El creyente busca halagos. Uy, nadie me saludó. Nadie me saludó. No, en esa iglesia a mí no me aprecian. Porque hay hermanos que pasan y ni siquiera se detienen a saludarme. Hice algo y nadie me dijo absolutamente nada. Siempre están buscando el halago. Buscan mensajes que agraden sus oídos en lugar de una enseñanza que los desafíe a crecer. Durante toda la semana, 3, 4 predicadores diferentes. El televisor lo tienen prendido hasta en estaciones de televisión donde hay predicaciones constantes. Escuchan y están ahí. Eso es un creyente. Como Pablo advierte a Timoteo sobre este tipo de creyente, dice, porque llegará, le dice a Timoteo, escucha bien Timoteo, llegará el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Es decir, lo que es bueno, lo que realmente debe ser, no la van a soportar. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Y dígame si no son los tiempos que estamos viviendo. Creo que no tenemos que ir demasiado lejos para darnos cuenta. En cambio, un discípulo es el del sacrificio vivo. ¿Se acuerda cómo Pablo recomendaba sacrificio vivo? El discípulo se entrega completamente a Dios. Le ofrece su vida como un sacrificio. No está haciendo cosas externas, sino él mismo se está entregando a diario al Señor y de manera espontánea. Con la misma fuerza que he expresado en Romanos, podemos nosotros tomarlo así. Así que hermanos, dice Pablo, así que hermanos, les ruego. Yo me imagino el apóstol allí, les ruego por favorcito, por lo que más quieran, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No otros esfuerzos, no otras cosas externas, sino entregarse cada día. 7. El creyente entrega parte de sus ganancias. Fiel al diezmo. Fiel. Y no puede faltarle, porque si le falta es como si ha cometido el pecado más grande de su vida. No estoy diciendo de que no tenga que entregarlo, no es eso. Pero los creyentes contribuyen materialmente, cumplen el llamado de dar lo que tienen. Sí, lo cumplen, perfecto. Y hasta lo hacen con alegría. Pero cuando eso se transforma en un acto solamente para cumplir, entonces estamos limitando. Creen firmemente en la vida. Cada uno dice, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Yo no lo hago con tristeza, ni tampoco por necesidad, ni porque busco nada. Eso es correcto, pero no es todo. Bien hacen, le dice el Señor a los fariseos, ustedes diezman el enedro, diezman el comino, hacen todas estas cosas, perfecto. Dice, eso no tienen que dejar de hacerlo, pero es bueno también que sean capaces de poder hacer lo otro. Por eso, pero en cambio, el discípulo, decimos, es el del sacrificio absolutamente vivo. El discípulo, en cambio, no entrega solo su diezmo, no entrega solo recursos,
¿qué está entregando? Su propia vida. Su propia vida. Ya no nos pertenecemos. Las contribuciones económicas no son todo, son buenas, claro que sí, las necesitamos, sí. Es su punto de partida y significa para ellos una buena base, pero no lo es todo. Porque si no nos convertimos absolutamente en legalistas. Pues se encuentran siempre listos y dispuesto el discípulo no solo para dar lo que tiene, sino para darse él mismo. Y eso no tiene un valor limitado. Está entregando su vida. Ser discípulo implica una entrega total, mis hermanos, incluyendo la disposición de renunciar a todo por el amor de Cristo. ¿Cuántas personas? Y conozco a muchos que desde jóvenes, amigos nuestros con quienes nos criamos, que sintieron desde jóvenes, igual que nosotros, el llamado al ministerio pastoral, por ejemplo. Sin embargo, no, un poco más adelante, estudiaron, sacaron sus carreras, trabajaron. ¿Y sabe cuándo decidieron finalmente ser pastores? Cuando se jubilaron. Entonces ahora sí. Uno de nuestros amigos con quienes nos criamos íntimamente, él se jubiló. Dice, ahora sí que voy a ser pastor. Lo ordenaron. Estuvimos en su ordenación. ¿Cuánto duró? A la vuelta de 1 año y medio, le dio un ataque cardíaco súbito y se murió. Y perdió toda su vida de llamado. Mis hermanos, qué penoso. Porque ser discípulo implica entregar todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el sentido de esta palabra. El creyente puede limitarse a una contribución material de manera obediente, mientras el discípulo entiende cuál es el verdadero llamado del Señor y cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. 8. El creyente puede caer en la rutina de una vida religiosa. Qué triste cuando eso ocurre. Es uno de los enfrentamientos de Jesús precisamente con los fariseos, advirtiéndole a ellos cómo era posible caer solo en prácticas religiosas rutinarias que no tenían demasiado valor. Desde el punto de vista de la religión, sí, pero desde el punto de vista interno del corazón, porque el creyente, al centrarse en los hábitos religiosos, puede llegar a cumplir rituales y nada más que ser eso, un ritual. Es decir, lo hace porque tiene que hacerlo porque los demás lo hacen. Este pueblo, dice el Señor refiriéndose a esa gente, ¿no? A los que actúan de esa forma. Este pueblo de labios me honra. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se veían, sí, los conocían, sí, eran religiosos, sí, actuaban como religiosos, sí, pero el corazón estaba lejos. ¿Están en el culto? Sí, claro, pero su mente está en un concierto completamente diferente fuera de lo que está pasando aquí, de la conexión con el Señor. El discípulo, y aquí uso la palabra revolucionario, no en el sentido como nosotros quizás la conocemos, pero en el sentido de cambios, ¿no? Una revolución es un cambio. Los discípulos de Cristo con su mensaje y estilo de vida tienen que producir cambios radicales en las estructuras sociales y donde nosotros estamos viviendo. Estos que trastornan el mundo entero, dice el libro de los Hechos, ¿qué pasaba con ellos? Han llegado también aquí. Mire, ahora aparecieron por acá, han trastornado al mundo por otro lado y nos vienen a trastornar a nosotros. El discípulo, impulsado por una fe activa y transformadora, desafía el statu quo de donde está. Las cosas no pueden ser iguales ni en el hogar, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en el trabajo, cuando hay un cristiano, un verdadero discípulo presente allí. Tiene que revolucionar, tiene que producir cambio. Cambios de vidas con su ejemplo. Cambios de vida. ¿Cómo se ha ido perdiendo este sentido? Si nosotros muchas veces
en nuestros trabajos no nos paramos y decimos, yo soy cristiano, nadie se va a dar cuenta que lo somos. Porque muchas vidas no difieren demasiado de las vidas de los que no lo son. El creyente, 9. Todos necesitamos ser animados. El creyente siempre está tratando de que lo animen. Pero el creyente en su caminar espiritual necesita de apoyo permanente. Siempre hay que estar animando. Uy, mi hermano, es que estoy tan triste hoy día. A mí me pasan tantas cosas, siento esto, siento lo otro. Y siempre está esperando que, pero bueno, sí, mi hermano, yo voy a orar por, ay, qué bueno. ¿Y cómo se siente mi hermana? Uy, después que usted oró, ¿cómo me siento? Me siento ya mucho mejor. Pero ¿cuánto le dura? Hasta cuando tiene otra crisis. Y viene la otra crisis y nuevamente a buscar ayuda. Ahora, ¿quién me va a ayudar? Hermanos, que se convierten siempre en la búsqueda. Ya uno sabe, cuando aparecen los hermanos, ya sabe, ¿qué problema es el que tiene en el día de hoy? ¿Qué es lo que le traerá? Siempre están buscando el estímulo externo para poder mantenerse firmes en su fe. ¿Qué muestran? Muestran su necesidad de la edificación constante. Hay que estar siempre trabajando con ellos. No están buscando amistades sinceras para poder crecer, sino que están buscando muletas para poder caminar de manera más segura y más firme. En cambio, el discípulo procura animar. No es el que está esperando necesariamente que lo animen, sino que él va y anima. Ve a alguien que está en una situación difícil y él es el que se acerca. Él obedece y se niega a sí mismo. No está preocupado en él, sino está preocupado en las otras personas. Estoy convencido que uno de los pecados más dañinos dentro de la iglesia desde todos los tiempos es precisamente, por ejemplo, el de la murmuración. Para allá, para acá. Y esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Porque en el libro de los Hechos dice que cuando hubo la entrega para las necesidades, en un comienzo antes que existieran los diáconos, que por eso es que los discípulos aprovecharon la oportunidad para poder crear ese ministerio, dice que murmuraban porque los griegos creían de que favorecían más a las judías, porque como los discípulos eran judíos, fue una murmuración, dice que murmuraron. Y por supuesto que estaba creando una situación difícil. Por eso el corazón del Señor fue que nosotros seamos discípulos y no creyentes. Porque el creyente murmura y reclama. Murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega. Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si nosotros no somos discípulos? ¿Quién puede enseñar lo que no sabe? ¿Quién puede hacer algo para lo que no ha sido instruido? Y considerémonos unos a otros, mis hermanos, como dice la Escritura, para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Ese debe ser el lema de cada uno de nosotros en esta tarea discipular. ¿Qué podemos concluir? Que no hay duda que todo cristiano, la única manera de poder glorificar a Dios es a través de su vida. No levantando los brazos, no digo que no lo hagan, ni teniendo expresiones de júbilo. Son buenas, magníficas, es parte de nuestra vida emocional. Hágalo, no hay problema. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es de todos los días. No conformarse con solo ser un creyente, marcando el paso, ahí en el mismo lugar, cuando ya deberíamos estar marchando. Marchando, esa es la idea. Un verdadero discípulo de Cristo va más allá de simplemente creer en Él. Todos creen, nadie lo puede negar. Alguien que vive su fe con compromiso, con deseos de transformación y motivados a una acción diaria. Creer no es suficiente, mis hermanos, no es suficiente. No es suficiente. Leer la Biblia no es suficiente. Orar no es suficiente.
vivir la vida discipular, eso es todo lo suficiente. Un discípulo está dispuesto, como dijimos antes, a negarse a sí mismo y obedece como reflejo del amor de Cristo en su vida. Ser discípulo de Cristo implica un cambio radical en la vida, la suya, en la mía. Y amar al Señor por sobre todas las cosas. Obedecerlo en todo, reflejar su amor en el mundo. No basta con creer, debemos vivir. Vivir. Esto requiere compromiso, requiere esfuerzo, requiere disposición y depender completamente de Dios. Yo creo que el llamado es completamente claro también. No tiene duda. Más que ser creyente, que seamos discípulos que impacten al mundo con el amor y con la verdad del Señor. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La pregunta clave es, ¿eres un creyente o eres un discípulo? Y esto yo no lo puedo responder por nadie, ni usted lo puede responder por su esposa, ni por su esposo, ni por su hijo, ni por su vecino, ni porque él está sentado al lado. Nadie lo puede responder, cada uno tiene que responderlo frente al Señor. ¿Eres un creyente o eres un discípulo? Mi vida demuestra ser creyente o demuestra ser discípulo. Si no, ¿quieres continuar como creyente o quieres cambiarte del lado de los discípulos? Es interesante. Y con esto termino, mis hermanos, que cuando el Señor Jesucristo estuvo hablando de manera directa a las personas, directa, pero absolutamente directa, y le buscaban, los discípulos dijeron que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede soportarla? Y llega en Juan 6:66 y sigue el texto. Y él le respondió a Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero dice que desde entonces muchos de sus discípulos, escuche bien, volvieron atrás y no andaban con él. Ser discípulo o alistarse como discípulo tampoco es una garantía de tener que terminar la carrera. Por eso el apóstol Pablo dice, prosigo al blanco, sigo la carrera, miro al Señor, ¿no? ¿A quién miramos? Miremos a Cristo. Él es nuestro ejemplo y alistémonos, no como creyentes, mis hermanos, no como creyentes, hay muchos creyentes, alistémonos como discípulos del Señor. Que la honra y la gloria sean para el Señor a través de tu vida y de mi vida. Oramos, mis hermanos. Padre, queremos agradecerte por este día y también por el desafío de tu palabra. Permite que ella sea la que se haga vida, pero más que eso, que nuestra propia vida sea una vida de compromiso y de entrega absoluta para convertirnos en los discípulos que tú esperas que seamos. Señor, que esto sea así para la honra y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Y ojalá que cuando salgamos de esa puerta, todos digamos, soy discípulo del Señor. Dejé de ser creyente, soy discípulo. Que Dios les bendiga.